Muy buenas, os doy la bienvenida a esta nueva videocharla. En este caso vamos a hablar de el universo, por fin explicado. Ya habéis visto que esta charla forma parte de una serie de videocharlas, las cuales tienen la particularidad de que también van a estar hechas o diseñadas para ser escuchadas en presencial, con lo cual los que tengáis la oportunidad de hacerlo, lo podréis hacer en España en diferentes ciudades. Ya os iremos avisando. Bien, esta es una de las grandes dudas que siempre se nos queda al ser humano. La ciencia intenta explicarlo una y otra vez. Y curiosamente esa explicación va variando a lo largo del tiempo. En fin, para eso hemos diseñado esta charla. Para dar de una vez por todas una explicación. Voy a intentar ser más o menos breve y conciso. Pero ya digo, esto lo bueno que tiene luego las charlas, las videocharlas estas, que van a ser también en presencial. Lo bueno que tiene el presencial es que luego surgen dudas y hay una sesión de dudas en las que se pueden responder. Pero bueno, vamos a intentar aquí responder, o ha sido diseñada esta explicación para intentar responder esas preguntas que ya tenemos todos en nuestra mente. Vamos a verlo. ¿Qué es el universo? Antes de los tiempos existía solo la consciencia. La consciencia creó la existencia. Iros quedando con estos conceptos. Fijaos cómo ya hemos dado una vuelta de tuerca. Estábamos hablando del universo, pero ahora nos acabamos de salir del universo. Antes de todos los tiempos, incluso de la existencia del mismo, existía la consciencia. La consciencia creó la existencia, todo lo que existe. Fijaos, la existencia es infinita y eterna y lo abarca todo. Lo contiene todo y fuera de ella no existe nada. Dentro de la existencia existe todo, lo imaginable e inimaginable, todas las posibilidades, opciones, todos los tiempos, todas las formas, geometrías, pensamientos, mentes. Dentro de la existencia existe el multiverso, famoso multiverso, y no me refiero a Marvel aunque ahora esté de moda. Esto es algo que ya los científicos llevan investigando hace mucho tiempo, pero vamos, investigan otras muchas cosas y esta es muy interesante. Pero fijaros dónde se encuentra el multiverso dentro de esta estructura que os estoy ahora mostrando. ¿Lo veis? La consciencia creó la existencia. Y dentro de la existencia existe el multiverso. Ya no el universo. Dentro del multiverso está lo que nuestra mente entiende como nuestro universo. Fijaos dónde está nuestro universo. ¿En qué lugar está? Lugar, por entenderlo de alguna manera. Dentro del universo parecemos estar nosotros y todo lo que podemos alcanzar a experimentar y conocer a través de nuestra mente, consciencia, ciencia. Todos nuestros científicos, nuestros intentos por entender las leyes naturales, etc., están aquí, en nuestro universo. Y el multiverso contiene infinitos universos como el nuestro en el sentido de con todas esas leyes naturales, las cuales en otro universo pueden ser totalmente contrarias, iguales, parecidas. Eso lo vamos a ir viendo. Vamos a hablar de la existencia. ¿Sabéis, no? La conciencia, lo único que precede a todo lo demás
es la consciencia. Y luego creo la existencia. Vamos a ver la existencia. Todo está conectado. Esto lo habréis oído muchas veces. ¿Y por qué es esto? Todo lo que está dentro de la existencia está conectado. No importan los conceptos de dimensiones, la tercera, la cuarta, la quinta. No importa que sean de otras dimensiones o de estas, ¿no? Dicen, es que es de otra dimensión, no está conectado. Todo lo que está dentro de la existencia está conectado. No importan los conceptos, dimensiones, distancias, tiempos o universos, porque todo lo que existe en realidad está dentro del mismo punto. Fijaros, esto solamente es un punto, la existencia. Imaginarlos como un concepto, como un círculo en el que metes cosas, ¿no? Un saco, ¿vale? En el saco de todo lo que existe está todo. Con lo cual todo eso está constreñido, está restringido al mismo punto. Y si está dentro de ese mismo punto, pertenece a la misma esencia. Con lo cual, un universo paralelo, por ejemplo, o un fantasma, o un espíritu, cualquier cosa, o sea, cualquier entidad que sea perteneciente a otra dimensión, aunque ahora no lo podamos ver, ¿vale? Como pertenece a la existencia, porque si no perteneciese a la existencia simplemente no existiría, con lo cual no... si no existe, no existe. Pero si existe, si pertenece a la existencia, está conectado. Quedaros con este concepto. Es súper sencillo de entender, ¿verdad? Si está dentro del saco de la existencia, tiene que estar conectado, porque todo lo que existe está aquí. Y no existe nada que no esté aquí. Y existe todo con la misma esencia porque fue creado por la consciencia. ¿Lo vais viendo? Vamos a ver más. La consciencia, vamos a volver otra vez al punto superior. El Elohim, vamos a hablar un poquito sobre ello, aunque ya lo veremos en otras charlas más en profundidad. Antes de la existencia, lo que hemos estado hablando antes, de la existencia de los multiversos, de todo lo que te puedas imaginar o existir, pero existir incluso en el pasado, presente, futuro, es decir, que ahora tú no lo veas como existente, pero en el futuro, si algo, por ejemplo, mira, fijaros, esto, yo qué sé, una persona que nace, por ejemplo, dentro de 2 años, y tú dices, esa persona no existe. Para tu conciencia ahora actual, tu mente actual, no existe. Pero si dentro de 2 años existe, eso quiere decir que existió siempre, porque pertenece al saco, está dentro de la existencia. Y la existencia está también el tiempo. ¿Vais viendo? Si algo existió en el pasado, existe también para siempre. Fijaos, antes de la existencia solo había consciencia. La consciencia creó la existencia en su mente, en sí misma. La única sustancia donde podía existir. La existencia, con todo lo que reside en ella, es inerte, mecánica, programada, sin vida. Fijaros, ¿no habéis visto, por ejemplo, en este universo, en lo que nosotros conocemos actualmente, la ciencia? ¿Os habéis fijado del universo, cómo está compuesto? Las cosas más sencillas, por ejemplo, todo está hecho de fractales, de geometría, la geometría del caracol, ¿vale? Todo eso está estudiado en la geometría del copo de nieve, la geometría de cómo se componen los átomos, las moléculas, cómo se forman, esas figuras, ese comportamiento, cómo funcionan unas enzimas con otras, cómo se genera la química, cómo reacciona la química. Fijaros, todo eso está programado, porque funciona de una manera concreta que es estudiable. Por muy compleja que sea, luego se nos escapan cosas, ¿no? Dice, bueno, en ciertos momentos funciona de una manera o de otra, porque hay conceptos que todavía no conocemos. Pero fijaros que por muy avanzado que sea esas conexiones, esas interacciones, no deja de ser una superprogramación muy, muy compleja,
como un mecanismo de un reloj. Es súper complejo, con un reloj, de cuerda o digital, da igual. Por muy complejo que sea, no deja de ser algo mecánico, algo inerte. Es como un robot muy avanzado. Incluso el ser humano, los animales. Fijaros que los animales suelen ser, los pensamos que son más mecánicos, ¿no? Tienen un instinto más poderoso. Hacen una serie de cosas. La naturaleza, el cómo crecen los árboles y demás. Incluso la mente del ser humano tiene muchos sesgos mentales. Si tiene sesgos mentales, formas de actuar, es porque existe una programación detrás de todo ello. Seguimos. Con lo cual, hemos dicho que la consciencia crea la existencia. La existencia lo contiene todo, es todo. La única vida real estaba en la consciencia. Fijaros, la única vida real es la consciencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una vez creó ya no el universo, sino la realidad, en la cual se engloban los multiversos, se dio cuenta la consciencia de que esa creación era inerte, sin vida, por muy bonita y compleja que sea. Entonces, la única vida real estaba en sí misma, en esa consciencia, y decidió dar vida a su creación, por ejemplo, el ser humano. ¿Qué es lo que hizo para dar vida real a ese mecanismo que creó tan complejo? Pues se introdujo completa. Esto es muy importante que os quedéis con ello porque en muchas filosofías, religiones y demás se nos dice que se nos da una chispa divina. Es decir, que la divinidad es como un gran fuego y se nos da una pequeña chispa. No. Se introdujo completamente en cada ser. ¿Cómo lo hizo? Evidentemente desde nuestra mente actual es un poco complejo, ¿no? Llegar a este grado de comprensión, pero quedaros con ello. No se introdujo una chispa divina, se introdujo esa conciencia completa en cada ser. Pero lo hizo dormida. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hubiesen introducido despierta, sería como jugar dentro de un avatar. Como cuando tú te pones unas gafas de 3D, de realidad virtual, y te pones a manejar un videojuego, ¿no? En el que tú eres un superhéroe, eres un muñeco, eres lo que tú quieras. Si tú te metes dentro de un muñeco, ¿no? De un muñeco virtual, con tu conciencia despierta, ¿qué ocurre? Le quitas su libre albedrío. Eres tú. Es un engaño. Simplemente has cambiado la forma de mostrar, digamos, tu cuerpo, ¿no? Por así decir. Pero la conciencia es inteligencia completa, máxima. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Meterse dormida en cada uno de nosotros para darnos libertad real. Y poco a poco ir despertando en cada uno para levantarlo de la vida mecánica y elevarlo como la propia consciencia. La consciencia se mete dentro de su creación y poco a poco va despertando para, una vez despierta completamente, formar una sola cosa y elevarlo. Ahora veremos más. Seguimos por aquí. El Elohim. Volvemos al Elohim. El Elohim es un dios formado de dioses. No deja de ser una palabra, pero bueno, es la que elige Neville Goddard para hablarnos de todo ello. Con lo cual es una palabra muy importante. Porque realmente el Elohim es Dios formado de dioses. ¿Qué es Dios formado de dioses? Dios es la consciencia. ¿Vale? Y esa consciencia se dividió, entre comillas, porque seguía siendo la misma. Como hemos dicho antes, se metió multiplicada en cada cosa que existe. Con lo cual, cada conciencia multiplicada es un Elohim. Por lo tanto, tú eras un Elohim o el Elohim. No te quedes con que era un trozo de Dios,
Porque es que eso es un concepto mental, actual. No puedes entender cómo un dios está hecho de dioses, ¿no? Pero bueno, quédate que cada Elohim es igual de poderoso que el Elohim. Por entenderlo de alguna manera, ¿no? Por explicarlo. No es más uno que otro, ni la suma es más que uno de ellos, no. El Elohim es el dios formado de dioses. Tú eras el Elohim, yo, todos los demás, todos éramos el Elohim y decidimos venir a la existencia. Tú te sacrificaste por tu creación y permaneces dormido dentro del ser humano para, en su día, poco a poco elevarlo. Y un día ser uno con él. Y uno con el Elohim completo. Vamos a seguir. La existencia. El universo está dentro de ti. Vamos a hablar de este concepto que es muy interesante. Que me da la lucecita del micrófono en la cara. Aquí, fijaos. Y me molesta un poco el ojo, pero bueno, vamos a ver. Tú no estás dentro del universo, como se nos ha repetido una y otra vez. Los grandes maestros, es una de las charlas más importantes de esta serie, en la que digo que los maestros nos ocultaron muchas cosas, unas veces por simplemente inconsciencia o no saber, y otras veces simplemente por ayudarnos a modo de muleta. Pero se nos ha ocultado un montón de cosas. Y una de esas cosas que se nos ha vendido es que estamos dentro del universo y que nosotros somos el microcosmos, ¿no? Y el universo es el macrocosmos. Es como una representación pequeña, grande. No, es al revés. Tú no eres el pequeño, ya lo hemos visto antes. Tú eres en origen conciencia. Si tú eres en origen conciencia, por lo tanto el universo está dentro de ti. No hay más vuelta de hoja. Es más, la existencia está dentro de ti. No solamente este universo, no solamente el multiverso, no solamente la existencia, toda la existencia, todo lo que existe, todo lo que puedas concebir o no. Es decir, la creación está dentro de ti. Desde tu geometría humana, desde tu geometría mental humana, no puedes entenderlo en una comprensión completa. En realidad, tu conciencia inabarcable está mirando a través de una mirilla. Tú imagínate, tú cuando miras a través de una mirilla de una puerta. Tú de normal ves un ángulo muy grande, no sé exactamente cuánto es, prácticamente 180 grados, ¿no? Y tú miras a través de una mirilla y ves un puntito, o sea, aunque ves un poquito más o menos el pasillo, depende de dónde estés de tu casa, ¿no? Tú estás viendo a través de una geometría más pequeña. Pero sigue siendo tú el que mira, ¿no? La mirilla es pequeña. El ser humano parece pequeño. En su concepción es pequeño. Su geometría es pequeña. Parece insignificante el que mira. Pero realmente el que mira realmente dentro de esa geometría es más que todo. Tú eres más que la existencia. El multiverso, vamos a ir bajando. El multiverso, existen todas las versiones de ti, todas las posibilidades, todo lo susceptible de ser ya es. Todo lo susceptible de ser ya es. El espacio y el tiempo ya son. Todo está sucediendo ahora. Todo. O sea, es decir, todo lo que ya ha sucedido, el pasado, ya está sucediendo también ahora. Todo el futuro está sucediendo ahora. Es un concepto muy complejo, porque estamos mirando a través de la mirilla, os recuerdo. Y todo ya fue. El universo, el multiverso ya ha existido. Fijaros, esto es una película grabada. Es como cuando tú ves una película que ya está grabada. Esa película ya ha sido rodada. Pero tú, cuando la ves, vuelves a verla desde el principio, estás viviéndola. Fijaros, esto es así. Ya acabó el multiverso. Pero fijaros que una vez que está esa película grabada, queda para siempre. Bueno, tú la puedes romper, pero el concepto de la película está grabado, está ya hecho, ¿no? Entonces tú compras otra y la vuelves a ver. O sea, esa película ya está hecha, ya está grabada. Entonces eso existe para siempre. Puedes ver el principio, el final, el intermedio.
todo lo que fue una vez creado dentro de la existencia, o con recordar el saquito de la existencia, todo lo que tú metiste, la consciencia, todo lo que metió en ese saquito de la existencia, permanece eterno. Tu nivel actual de consciencia, lo que ves a través de la mirilla, te permite ver solo una parte pequeña del multiverso. Ves un lugar y un momento, solo uno cada vez. Y a eso le llamamos fotogramas. Yo le llamo fotogramas. Los fotogramas son eternos. Lo contienen todo. Y cuando me refiero a todo, no es un multiverso, una parte, unas dimensiones. Cuando me refiero a todo es que cada fotograma contiene por eso le llamo fotograma. Un fotograma como una foto de ese momento de la existencia. Tú vas al saquito este donde hemos creado el todo, ¿vale? Pues una foto de ese todo, de esa existencia, es un fotograma. Toda la materia, energía, pensamientos, sensaciones, todo lo que existe, los universos, pero solamente es un instante. Pero es un instante como eterno. Es difícil de entenderlo. Es como cuando entras en meditación y estás muy tranquilo, estás muy consciente y parece que el tiempo se detiene. Y a lo mejor se detiene en un momento en el que estás, por ejemplo, en un paisaje. Pues has ido a un campo y en ese momento la existencia la estás viendo desde ahí. Pues en ese momento tú estás, por ejemplo, has ido a Miraflores a hacer yo qué sé, a donde sea, has ido a un pueblo a hacer una meditación. Si paramos, das al pause, por así decir, si tú consiguieses dar al pause de la vida, tú estás en ese sitio. Entonces, y todo en este universo estás allí, en otro universo estás en otro lado, en otro ni existes, o en otro hay un montón de historias, ¿no? Pues toda esa foto de la existencia, esa foto de todo el universo en su globalidad, todo lo que estás pensando en ese momento, todo lo que están pensando todas las personas, lo que están sintiendo, todo, o sea, todo es todo. Todo eso es un fotograma. Es un instante, no es un segundo ni un milisegundo, es un instante. Y entonces existen eternos fotogramas. Tu mente actual, navega a través de los fotogramas, dando saltos cuánticos, porque realmente entre un fotograma y otro, ¿vale? Hay un salto cuántico, es decir, no hay una unión real, están en la existencia, igual hay infinitos fotogramas, infinitas fotos de cómo es la existencia, de cómo puede ser. Y tú cuando vas de aquí a aquí, aunque no haya pasado, tú dices, pasa un segundo y no ha pasado nada importante, de un segundo a otro no ves muchos cambios, ¿vale? Pero realmente ese salto, que realmente de un segundo a otro hay un montón de saltos, por así decir, porque son infinitos, de un segundo a otro hay infinitos fotogramas. Entonces cada fotograma tu mente navega de uno a otro dando saltos cuánticos. Te da la impresión de pasar del tiempo. La historia es eso. Seguimos con... Luego volvemos otra vez con los... Creo que volvemos luego otra vez un poquito con los fotogramas. Pero fijaros. Sí, luego volvemos más adelante. A ver, un poquito de agua. Esto se me ha tachado, pero esto no significa. Esto que me ha salido mal aquí. Pero vamos. La existencia, la historia. Vamos a ver un poco qué es la historia. Lo que tú llamas historia es tan solo la unión de infinitos fotogramas. Infinitos fotogramas. ¿Cuántos son infinitos? Muchos. Son infinitos. No hay un final. No hay un número. Elegidos de entre otros infinitos fotogramas ya existentes. Tú imagínate, te ponen un montón de... Es como dices, vas a hacer una ruta de senderismo y te dicen, ¿por dónde quieres pasar? Pues yo quiero pasar por este pueblo, por este otro. Pero tú dicen, pero también puedes pasar por estos otros. Pues tienes la elección. Y dentro de eso puedes pasar por un poquito más hacia la izquierda del caminito, un poquito más hacia la derecha, es decir, esto pero a lo grande. ¿Vale? Entonces tu mente lo que hace es navegar. ¿Qué ocurre? Nuestra mente actual navega linealmente. Es así. Está construida. ¿Recordáis lo del cómo están construidos los universos? ¿Cómo está construida la existencia? Es un potente
una potente programación, ¿vale? Entonces, pero no deja de ser caminos ya existentes. O sea, sí, es una programación muy potente, pero definida, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra mente actual es su forma de navegar. Otras entidades, entre comillas, pues más avanzadas o diferentes, pueden navegar de otra manera. Existen entidades que pueden ir al pasado y al presente de manera o al futuro, de manera mucho más sencilla, ¿verdad? Incluso nosotros podemos vislumbrar. Hay gente más que puede hacer un viaje astral, puede ir al pasado, al futuro. Son formas, ¿vale? Entonces, de navegar. Pero nuestra forma, digamos, básica de navegar del ser humano actual, pues es hacia adelante, ¿vale? Va navegando, va viendo en su mente ese pasar de fotogramas. Fijaros lo que os digo aquí. Además, y va eligiendo de los que ya existen. Y tú dices, bueno, pues entonces no tenemos albedrío. Es que existen infinitos. Existen infinitos. Ahora hablaremos del albedrío luego, el libre albedrío. Cada fotograma se accede por fe. Es la llave del fotograma. Esa fe puede ser consciente, es decir, tú lo eliges conscientemente o inconscientemente, que es lo más frecuente. Y por inercia mental. La inercia mental es simplemente si tú has elegido una cosa, a la siguiente eliges otra porque estás acostumbrado a ver una serie de fotogramas, una serie de experiencias, y como no estás acostumbrado a ver otras, aunque tengas ese potencial de acceso a la infinitud, tu mente, tu algoritmo, tu programación actual, tu geometría sería la palabra actual de tu mente, se centra mucho en la inercia, en lo que ve de continuo. ¿Sabéis lo que es la inercia? Tú empujas una pelota y esa pelota tiene una inercia hasta que se para, ¿no? Pero tiene ese potencial de seguir hacia adelante si nada la detiene. Con lo cual, tú te mueves de fotograma en fotograma de manera consciente normalmente, por fe. Fe es que tú entiendes que va a pasar lo siguiente, ¿vale? Tú tienes fe. Entonces, esto se puede hacer de manera consciente o inconsciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Por eso muchas vidas parecen previsibles. Tú dices, no, es que con esa vida que llevaba es lógico que le pasase tal o cual cosa. Los milagros son, fijaros, para explicaros un poquito más sobre el tema de los fotogramas. Cuando oímos hablar de un milagro, los milagros son saltos a otros fotogramas que de normal tu inercia mental nunca hubiera considerado. Tus creencias te hacen considerar una serie de fotogramas y otros no. Aunque tú tengas muchas ganas de un fotograma que te apetece, ¿vale? De un fotograma. Recordad que el fotograma es una instantánea universal del todo, de la existencia. Fijaros que un milagro no es un fotograma especial, ¿no? Es igual que el otro, es igual que el que eliges cada día, es igual que lo más banal que te puedas imaginar en un fotograma. Simplemente, cuando una mente es capaz de saltar de un fotograma a otro y ese otro fotograma arregla un problema que tu mente actual piensa que es irresoluble, lo consideramos milagro. Fijaros, este es el universo en el que vives. Esta es la existencia. Puedes cambiar tu futuro eligiendo fotogramas adecuados, ¿no? Pensarás. Date cuenta de que no son ficción. No es que tú imagines una cosa en tu mente, que tu mente es una cosa brumosa y luego eso se manifiesta en la realidad. No, la realidad no es el físico. No deja de ser realidad también. Tu mente es realidad, todo es realidad. Pero no damos más realidad a una cosa que otra. O sea, fijaros que esta elección de fotogramas, es que hay gente que dice, no, esto es como algo mental que no existe y lo damos existencia. No creas absolutamente nada en el mundo. No creas absolutamente nada. Ya ha sido creado. Lo creaste tú cuando eras el Elohim. Todo. Con lo cual ya ha sido creado todo. No hace falta crear nada porque es que no es posible crear nada fuera de lo infinito. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que puedes cambiar tu futuro eligiendo fotogramas adecuados. Date cuenta de que no son ficción, es lo primero. Que ya existen.
Es decir, el fotograma en el que tú acabas un juego de tenis ganando y en el que tú acabas perdiendo, ambos están coexistiendo hoy. Ambos han coexistido, ya han pasado. O sea, ya han pasado las dos cosas. Como hemos dicho antes. Presente, pasado y futuro ya ha existido. Y son iguales de reales. Aunque tú ahora vivas o el desenlace habiendo ganado, habiendo perdido, el otro desenlace, todos los desenlaces son igualmente reales. ¿Qué ocurre? Que para tu realidad, para tu practicidad actual, el con el que te quedas es con el que te ha sucedido. Evidentemente no quiero que perdamos de vista eso y que nos volvamos como brumosos y locos y nada existe. No, existe y de tu vida depende de ello y la de los demás. Entonces, pero date cuenta o ten el concepto de que las otras realidades también existen. Pero son tan reales como esta. Lo único que tu mente, tu geometría mental, ni se ha enterado. La mayoría de las veces. Puedes cambiar el pasado, fijaros. En realidad no hay tiempo. La consciencia, existe el tiempo como concepto. Son simplemente fotogramas que nuestra mente los ha visto de una manera lineal. Los ha recorrido de una manera, o piensa que los ha recorrido de una manera lineal. Tú los puedes recordar con tu mente, que recordemos que la mente es tu conciencia mirando a través de esa mirilla. Tu mente es, digamos, una programación, una estructura muy compleja, pero que solamente puede almacenar de manera lineal o de normal puede ver el pasado, el presente y el futuro como cosas que van en una línea. Pero todo eso está sucediendo, ha sucedido, está todo y ya está. Con lo cual, si el tiempo no existe, si tú eres conciencia y la conciencia está fuera de la existencia y del tiempo, tu mente, lo que he dicho antes, ve de forma lineal, con lo cual esta acepción es real. Tú puedes cambiar el pasado, pero tal cual, no algo brumoso, es real. Puedes jugar, entretenerte, no importa. La vida es eterna. O sea, no es un poco antes, no llega a un final. No, es eterna. Esto es sin fin. Puedes reencarnar eternamente. La reencarnación, como nos dice Neville Goddard, es diferente a lo que nos han dicho. Por ejemplo, pues en el budismo y demás. No voy a entrar hoy en esta charla en ello. Pero bueno, quedaros con el concepto más o menos normal de la reencarnación. Tú vuelves a esta existencia una y otra vez, ¿vale? Encarnas en distintos cuerpos y demás. En distintos momentos del tiempo incluso. Y esto puede ser eterno. No pueden ser unas cuantas o... No, puede ser para siempre. Eso también lo vemos en otras charlas. Si tú no haces nada, tú vuelves a... Si tú no... Si al final de tu vida no te hubiera... O sea, si tú cuando llegas, esto es lo que nos dice Neville, cuando al final de tu vida no te gustaría vivirla más, dicen no estás contento, tú vuelves a vivir esa vida. Fijaros. Tú tienes que estar tienes que vivir la vida de manera que dices, ostras, esto es la caña, me encantaría volver a vivirla igual o algo parecido. Entonces ahí sí que puedes salir de la rueda de reencarnaciones. Bueno, con todo esto viene el despertar y demás, esto no lo vamos a ver aquí. Solamente un poco un vislumbre. Entonces, lo que te digo, tú puedes jugar eternamente, no importa, está bien, como dice Neville también. La vida es eterna. Y de hecho, la reencarnación lo harás hasta que el Elohim, recuerda que el Elohim eres tú. El Elohim no está ni lejos ni cerca de ti, porque lejos o cerca incluso implica separación. La existencia no está separada de la consciencia porque está dentro de ella, o sea, forma parte de ella. Cuando tú imaginas, por ejemplo, imagínate un elefante rosa. El elefante rosa no está ni lejos ni cerca de ti. Forma parte de tu mente. Pues esto es igual. Entonces seguimos. Entonces estarás en la vida, reencarnaciones continuamente hasta que el Elohim despierte dentro de ti. Esa es la misión a la que viniste. El propósito es elevar la existencia. Despertar. Volver todos los Elohim, pero habiendo levantado a la creación. Es decir, tú viniste a una misión, todos los Elohim infinitos vinimos a una misión y no nos vamos a ir porque hubo esa promesa.
que te hiciste a ti mismo de no volver hasta haber elevado al último de la humanidad, al último de la creación. Hasta que no vuelva el último Elohim, esto no se acaba. En realidad, como hemos dicho antes, el universo ya ha acabado. Todo esto ya ha acabado bien. Eso por si alguno se está poniendo nervioso de cuándo acaba esto. Esto acaba en eones, posiblemente, ¿no? Para nuestro entender, pues posiblemente nunca sea infinito el camino. Pero esto ya ha acabado a la vez. Entonces, el único propósito que existe real, el final de los propósitos, es elevar la existencia. Esto lo vamos a ver en una charla muy importante, yo creo que la más importante de todas, que es la de sálvalos a todos, que luego lo vamos a ver después, pero ya lo veréis en la siguiente, en la que vamos a hablar de cómo se eleva la humanidad. ¿Por qué tienes que elevar la humanidad? ¿Por qué no tienes que hacerlo si no es tu momento? Eso también. Pero todo eso lo veremos. Ya digo, porque no siempre es el momento de ayudar, digamos, a los demás. Es a veces momento de disfrutar o de ayudarte a ti mismo. Y eso es perfectamente espiritual. Así que no me vengan ahora otros espirituales con que si lo material o elevarse a uno mismo es negativo. Porque lo vamos a ver todo bien explicadito en esa otra ponencia. Con lo cual, ese es el propósito. Elevar la humanidad. Vamos a ver, seguimos. A ver, por aquí. Espérate que no sé dónde... Aquí. Esto es lo que hemos visto. El Elohim habiendo elevado... Vale. Es un momento que bebo agua. Bien, vamos a seguir. Que nada, he hecho una pequeña pausa, he bebido agua, he relajado algo también la garganta y demás. Y le he puesto un papelito a esto ya por lo menos no es un láser. La lucecita del micrófono. Vale, vamos a seguir. Antes hemos visto esta parte que es la historia. Ahora vamos a ir dentro de la existencia con el destino. Este yo creo que a mucha gente le va a gustar, ¿verdad? Este apartado. Fijaos, os voy a dar información muy potente. Bueno, ya es todo lo que estáis viendo es muy potente. Pero vamos a ver cuando se es que... Bueno, igual, cuando se habla del universo, se habla de una parte del universo. Es normal, miramos a través de una mirilla. Cuando hablamos del destino, hablamos de algo que se entiende como el destino. Pero bueno, igual. Aquí os voy a dar el concepto completo, lo más completo posible. Y voy a intentar ser breve. El destino es inamovible. Sé que con solamente decir esto uno se gana muchos enemigos, ¿verdad? Y también muchos amigos de las filosofías de lo inamovible, ¿no? De lo que tiene que ser, será. Pero otros muchos tantos que piensan que en el libre albedrío dirán que esto es un atentado, ¿no? Contra esa libertad. Pero fijaros, yo os digo que el destino es inamovible, es una cualidad del destino. El destino es la línea de sucesos, ¿recordáis? La elección de fotogramas que realiza la consciencia. ¿Qué es el destino? Es la línea de sucesos que elige tu consciencia actual de esa serie de fotogramas, de esos infinitos fotogramas, elige una serie a la cual le llamamos el destino. Fijaos, porque tú parece que eliges que solamente has elegido ya las cosas que te van pasando y vas eligiendo conforme un pasito. No, tú eliges una línea completa. Tú eliges un destino. Y el destino no es más bien, digamos, que una carretera. Tú eliges una carretera, ¿vale? Para llegar a un destino. Qué curioso. Tú eliges una carretera. A esa carretera le llamamos destino. Pero una vez que tú entras en esa carretera, es inamovible. Más bien que una carretera, vamos a decir que es un raíl de tren. Son los raíles del tren. Es la vía del tren. Una vez que el tren puede elegir varios caminos en una intersección en la que pueden cambiar, ¿no? de camino. Pero una vez metido en una vía, ¿cómo giras tú el tren? Es imposible. Bien, pues yo os digo que el destino es inamovible.
¿Qué ocurre? No puedes cambiar tu destino porque el destino es el equivalente a la vía del tren. Imaginaos que es indestructible, ¿vale? Porque ahora no me digáis que rompes la vía de tren y ya está. No. Está diseñada así. Es una vía indestructible. Una vez que te metes en esa vía, no puedes cambiar de dirección. No puedes cambiar tu destino. ¿Por qué? Porque ya ha sido creado así. En ese saco de la existencia ha sido creado así ese destino. Es una elección. O sea, es un camino que has elegido, consciente o inconscientemente. Pero fijaros, no es necesario destruir el destino, cambiarlo, no. Es absurdo cuando tú dices, he cambiado mi destino. Realmente no has cambiado nada. Realmente has elegido otro. Fijaros, tú no cambias el destino. O sea, realmente ese destino ya es una línea que puedes elegirla o no. Sí que puedes cambiar de atención a otros fotogramas. Ya hemos dicho cómo funciona esto. Tu elección de fotogramas crea tu destino. Con lo cual, si tú eliges otros fotogramas, diseñas otro destino. En realidad ya están diseñados todos los caminos, porque ya sabéis que la existencia es infinita, eterna, y ya ha sido creada en todas sus formas, fases, pensamientos, todas las formas en las que puedes vivir una vida, o puedes elegir, todos esos destinos ya existen, ¿vale? Pero entonces, ¿qué ocurre? Si eliges otra línea de fotogramas y prestas atención a otros fotogramas, estarás cambiando a otro destino igualmente inamovible. Eso tenedlo en cuenta. Estos son vías. Si tú metes una vía, esa vía llega a un sitio, y tú te metes en otra vía, esa vía llega a otro sitio, o al mismo, pero de una manera diferente. Entonces no os empeñéis en cambiar los destinos. Los destinos son como son. Son caminos. Si no os gusta el camino en el que estáis, cambiad de camino. ¿Cómo se cambia de camino? Yendo con tu mente a otros fotogramas. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Un poquito así en breve. No puedes cambiar lo que te sucede en el presente. Esto nos lo dice Neville. Es muy potente, es muy curioso. Tú, lo que te está sucediendo ahora mismo, ya fue elegido. Lo elegiste ayer con tu modo de sentirte ante estos sucesos de la hora, ¿vale? Cosas parecidas que te hayan pasado ayer, en el pasado, tú has reaccionado a esas cosas. Tú te has sentido de una manera, te sucedieron, no sé, cualquier cosa. Se te pinchó la rueda y te sentiste mal, ¿vale? Tú le has dado ese poder a ese suceso, con ese sentimiento. Eso se volverá a reproducir en tu futuro, ¿vale? Porque le estás dando fuerza, le estás dando intensidad de mente. Con lo cual, para cambiar... Entonces, fijaros, es muy interesante. Vuelvo otra vez a esto, porque esto lo dijo Neville en alguna de sus conferencias. Tú no tienes poder para cambiar lo que te va a suceder en el día. Fijaros, ¿no? Que esto parece que se contradice. Eso ya va a pasar. Ese destino ya está creado ese día. Lo que tú puedes es cambiar el modo en el que tú te sientes en esa línea de este día. Ahora volvemos, esto viene aquí al final. Entonces, para cambiar tu destino actual tienes que cambiar el modo en el que te sientes ahora. Puede que lo que sucede ahora es diferente a lo que deseas, ¿no? A lo mejor ahora te están pasando una serie de cosas o te sientes de una manera que no es como deseas. Eso no es cambiable. O sea, esos sucesos no es cambiable. Pero sí que puedes... Eso sí que nos han dejado cambiar, nos hemos dejado cambiar el Elohim, la forma en la que está hecho todo, la existencia del universo, la forma en la que estás diseñado tú como ser humano, sí que te permite cambiar el modo en que las cosas del día te hacen sentir. Tú dices, si alguien me pega una patada en la espinilla, evidentemente me siento mal. Es una reacción, pero esa reacción es una programación. Tú no puedes cambiar el que esa persona te pega la patada, ya la ha hecho. Puedes cambiar el pasado, eso lo vamos a ver en otra conferencia, que ya la que yo dije de salvar, de redimir al mundo. Pero ese suceso ya está predestinado, está en tu destino, ¿vale? Está aquí, en tu destino. Entonces, si tú te sientes mal, estás dándole ese poder, estás haciendo esa unión a ese suceso.
Entonces, si tú quieres cambiar esa patada, por ejemplo, es un ejemplo, lo que sí que puedes hacer es sentirte bien. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero lo que sí que puedes hacer es cambiar el modo en que te hacen sentir las cosas. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Tú lo que tienes que hacer es decide sentirte bien, sentir como si ya tuvieras lo que deseas. Y mañana tu destino te obligará a vivirlo. Ese es el truco. Esa es la clave. La clave es cambiar la forma en la que te sientes independientemente de lo que te suceda. Es decir, si tú lo que quieres es tener, pues eso, que no te peguen una patada en la espinilla, tú siéntete como si no te lo hubiesen pegado. Siéntete de verdad eso. Aunque en el momento actual te esté pegando, pues yo qué sé, pues tu sobrino, tu niño pequeño te pega una patada. O el niño, lo que sea, da igual. Tú tienes que, independientemente de lo que suceda a tu alrededor, vivir lo que quieres que suceda mañana. Esa es la única manera de cambiar de vía de tren, de cambiar de destino. Yo creo que lo habéis cogido, yo creo que es bastante sencillo. Otra cosa es que sea complejo de hacer. Seguimos. La ciencia. Vamos a dar unas pinceladas aquí en la ciencia. Puedes entrenarte en aprender todo lo que sucede en tu universo, los científicos. Llegar a conclusiones, a leyes, etc. Pero recuerda que solo estás tomando notas de una parte infinitesimal de la verdadera existencia. Estás tomando notas de una parte pequeña de tu universo, el que tú ves con tu mirilla. O sea, fíjate que con tu mirilla puedes abarcar a lo mejor un montón de leyes universales de un universo que ni siquiera es el universo, es un universo. No es una parte de infinitos universos. Bueno, pero aún así tú dices, bueno, tengo estas leyes, pero es que ni siquiera estás comprendiendo en totalidad ese universo. Porque estás mirándolo desde una perspectiva, que es tu geometría mental. Entonces, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta que aunque incluso llegases a la perspectiva mental ampliada y comprendieses a la totalidad ese universo, no dejaría de ser el universo, si lo numerases, el universo 23. ¿De cuántos? ¿De 100? No. ¿De 1000? No. ¿De 1 millón? ¿De 1 billón? ¿De 1 trillón? De infinitos universos. Es lo que digo aquí. Puedes llegar a comprender todas las leyes de este universo y eso está bien. Neville Goddard siempre nos decía que lo que tú quieres hacer está bien. Pero recuerda que existen infinitos universos diferentes, por lo que tu comprensión no deja de ser arbitraria. Aquí he metido un apartado muy interesante, los extraterrestres. Fijaros, no importa de dónde vengan, no importa si vienen de dentro de la Tierra, de fuera, de otros planetas, de otras dimensiones. Recordad lo que hemos hablado antes de las dimensiones. Está todo dentro del mismo saco de la existencia. No importa si la Tierra es plana o redonda, si existe o no el universo como nos lo han explicado. Puede que sea todo una bóveda, ¿vale? Y sea todo o una ilusión o lo que tú quieras, o un programa de ordenador, como dicen ahora muchos. No importa. Eso es así en alguna de esas realidades. En alguno de los universos es tal cual como tú te lo imaginas. Porque en realidad existen todos los universos posibles. Entonces, estas personas que dicen que todo es una simulación de ordenador, un ordenador muy avanzado, pues claro, también es en otro universo. Posiblemente en el actual entre comillas, dentro de lo que miramos en nuestra mirilla, pues parezca, no puede parecer, pero no tiene pinta de ser así. No. Es más místico que otra cosa. Pero bueno, existe esa posibilidad. Con lo cual, si existe, está creada. Ha sido ya. Los extraterrestres, ellos también están dentro del juego. Ellos también están dentro del juego. Ojo con lo que os dicen. Ojo con los contactos. Tú puedes jugar y divertirte.
No hay nada de malo en ello. Y esto es así. No es, oh, qué tontos son los que se divierten con la vida. Al contrario. Al contrario. Si no te diviertes con la vida, no tiene mucho sentido, ¿no? No, yo vengo aquí a despertar la misión. Bueno, sí, pero tú creaste la creación en el origen. Pues ya que estás aquí, haz lo más positivo posible y divertirse es muy positivo. Con lo cual, los extraterrestres, no importa lo avanzados que estén. Da un poco igual, en el sentido de la cosmogonía que os estoy diciendo, de cómo es todo en realidad. Vamos a subir los dioses. Muchas en estos programas que hablan de extraterrestres, que todo son extraterrestres. Los que no creen, nada es extraterrestre. Los que creen extraterrestres, todo viene... Uy, sí, los que hablaban de los dioses, esos eran extraterrestres que vinieron. Hombre, habría algunos y otros no. ¿Existen los dioses? Sí existen los dioses. Los dioses. Las entidades elevadas, poderosas, maestros elevados. Sí, claro que sí. Pero ojo, volvemos a lo mismo. ¿Dónde están los dioses? Fijaros lo que pongo aquí. La existencia. El texto, ¿ves? El título, la existencia. Dentro de la existencia están los dioses. ¿Qué había fuera de la existencia? ¿O dónde estaba la existencia contenida? En la consciencia. ¿Dónde están los dioses? En la consciencia. Podemos decir que el Dios único, el yo soy, pero bueno, eso lo vemos en otro apartado, en otra charla, es esa consciencia de la que os he hablado. Ojo, pues vamos a ir con los dioses. No importa lo elevados que sean, pues están dentro de la existencia, como os he dicho. O sea, tiene su importancia evidentemente dentro del juego de la vida, ¿vale? Evidentemente, como las personas que te rodean, todo es importante. Pero me refiero a la importancia del concepto de universo, del concepto de qué es realmente el universo, la existencia y la consciencia. No importan las religiones o tipos de dioses, de mundos, de elevaciones, de santidades, pues están dentro de la existencia. No importa lo infinito, lo elevado, lo eterno, porque tú formas parte de la consciencia. O sea, formas parte de lo que hemos dicho que es lo primero. O sea, entonces, sí que es muy atractivo quedarse viendo el universo y todos los efectos especiales que hay dentro del universo. Como nosotros lo estamos viendo desde un avatar, desde una mirilla, desde una mente geométrica, digamos, tan limitada, evidentemente todo se nos hace súper guau y nos lleva a la imaginación a irnos a mundos y a dioses, y está muy bien, existen y están ahí. Pero ojo, que tú formas parte de la consciencia. Si tú dejases de dar soporte a la existencia, nada de ello tendría ningún poder. Es más, ni siquiera existiría. Fíjate, puedes seguir a guías y dioses, eso está bien, en realidad está muy bien. Pero recuerda quién eres tú realmente. Llegará el momento en el que te des cuenta, que vaya despertando ese Elohim que está en ti, que eres tú. Entonces te pueden ayudar. Evidentemente yo no digo que lo omitas todo, pero que ojo, que no necesitas intermediarios. Las religiones sobre todo se empeñan en intermediarnos. ¿Qué ocurre cuando te intermedian para comprar un producto? Normalmente se encarece. Si es verdad que en ciertos productos te merece la pena porque es un mucho esfuerzo llegar a ello. Ojo, estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Dios de verdadero, de la existencia, o sea, de la existencia no, de la consciencia. Y que tú eres ya esa consciencia. Entonces, recuerda que para llegar a Dios, a esa consciencia, al Elohim, nunca necesitarás ni has necesitado intermediarios, que están ahí y te van a ayudar. Pero en la otra charla recordamos que no existen las causas en el mundo, existen solamente efectos. Y que la única causa es la consciencia, con lo cual si te ayuda un Dios, el Dios más poderoso del universo, será porque tu consciencia
así lo ha decidido y así ha creado ese puente de acontecimientos. Fijaros hasta qué punto. Seguimos. Tu universo. Vamos a ya bajando un poco al universo en el que estamos acostumbrados, entre comillas, a vivir. Los planetas, las personas, los animales, los objetos, los pensamientos, los viajes astrales, los dioses, espíritus, energías extraterrestres, patatín, patatán, todo lo que tú quieras echarle ahí está en este universo. ¿Verdad? Forma parte de este universo. Simplemente vives navegando una serie de fotogramas como un camino de puntos eternos que son los elegidos, los que elegimos a cada instante con nuestras emociones e imaginación. Recordad, si un evento nos hace sentir mal, seguirá así mañana. Si por el contrario decides sentir algo bueno, mañana tu conciencia navegará a un fotograma que lo represente. Está obligado, tu conciencia obliga a tu existencia. ¿Lo entiendes? Entonces, ese camino mañana será diferente. Ama la vida, juega, aprende. Todo eso está bien. Pero comprende, ante todo, quién eres. Y qué es en realidad todo esto. Por eso esta charla. Os he explicado el universo a grandes rasgos, pero a grandes, verdaderos y poderosos rasgos. No hace falta entrar en física cuántica, en fórmulas, porque todo eso se queda en este universito, en un universo pequeñín. Y yo os he expandido la mente hacia la existencia completa y hacia la consciencia. ¿Por qué las leyes naturales son como son y no de otro modo? Esto los niños se lo preguntan mucho. Claro. ¿Por qué el fuego quema? ¿Por qué las moléculas? Claro, el quema porque dice las moléculas se mueven muy rápido, entonces esas moléculas mueven a otras, que esa energía se va generando y entonces eso se transforma en calor, que es una radiación. ¿No? Sí, pero ¿por qué? Eso es así. Podría haber sido de otra manera, ¿verdad? Claro, así es como actúan en este universo los átomos, por ejemplo. Aunque llegues a explicar las relaciones entre las moléculas y saber los porqués, recuerda que esas leyes básicas podrían haber sido de otro modo y de ser así, al estudiarlas, hubiéramos llegado a las mismas conclusiones. Es decir, no importa en el universo en el que navegues. Para ti resultará lógico, pues es el mundo en el que estás acostumbrado a vivir. Si vivieses en otro universo con otras leyes, pues son las que puedes llegar a comprender. Está claro, ¿no? Y te resultarán lo más normal del mundo. Tú dices, no puede existir la vida en otro universo diferente, porque fíjate, y luego lo que dicen los científicos, está todo como diseñado, porque la vida, en cuanto mueves una parte de las leyes del universo, ya no existiría como tal. Pues claro, es evidente. Ha sido diseñado al milímetro, pero también ha sido diseñado un universo en el que todo es totalmente diferente. Porque existen todas infinitas opciones. Y ya acabamos por aquí la charla. Os comento las demás charlas que estaban formando parte de esta serie de charlas que son para la comprensión de las preguntas básicas de la vida. Para la comprensión de la vida y de, sobre todo, de quién somos y de el cumplimiento o facilitar esa misión a la que hemos venido aquí. Entonces, Neville Goddard nos da todas las respuestas a todas las preguntas realmente importantes. Con lo cual, buscad todo lo que encontréis de Neville, compraros todos sus libros, leer sus conferencias o escucharlas una y otra vez, porque es lo mejor que podéis hacer. ¿Vale? Y es en lo que está basado todas estas charlas. Aquí las siguientes charlas os las comento un poquito por encima para que sepáis cuáles son. Lo que los maestros nos ocultaron. Esta es una de las charlas más largas o más completas, ¿vale? En la que hablamos un poquito de todo, pues vemos todo prácticamente. Un poco todo. El cómo se nos ha engañado de manera consciente a veces, por nuestro bien. Los maestros normalmente es por nuestro bien, simplemente con muletas,
para poder asirnos a algo. Es que es tan etéreo cuando llegas al final, ¿no? Y otras veces por desconocimiento. Todo esto lo vamos a ver aquí. Vamos a ver la ley de Neville Goddard, la ley de manifestación, la promesa que hizo la conciencia al ser humano. Bueno, todo esto vamos a verlo. Es tu responsabilidad. Es otra charla en la que vemos que tú eres el responsable de todo tu universo, de todo lo que existe. Y que si tú no tomas esa responsabilidad y la delegas a otros, al gobierno, a las entidades, a los dioses, nada cambiará. Y hemos venido aquí a despertar junto con el Elohim y elevarnos. O aunque sea, hemos venido a pasarlo bien, por lo menos, o a estar bien. Entonces, si tú delegas todo lo que sucede a los poderes fácticos, todo eso lo hablamos aquí, pues no vamos a ninguna parte. Pero bueno, la vida es eterna, ya sabemos. Así que, bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Este está bastante enlazado con esta charla que acabáis de ver. Entonces explicamos un poquito en detalle todo esto, quiénes somos, la famosa pregunta y de dónde venimos. Aquí ya lo hemos visto bastante en profundidad. Tenemos otra charla que es manifiesta la vida que deseas. Es entendiendo quiénes somos, qué es en dónde estamos, o sea, qué es esto que estamos viviendo. Es más fácil encontrar unas claves para manifestar la vida que deseas. Porque no hay un Dios que te diga, no, es que tú tienes que ser, tienes que venir aquí a sufrir o no sé. No, es, pues manifiesta la vida que deseas. Hemos venido a despertar. Y luego tenemos Sálvalos a todos. Esta es una charla, pues, diríamos que posiblemente la más importante en cuanto a que se basa o se fundamenta en lo que hemos venido aquí a hacer, que es salvarlos a todos. Salvar, lo que hemos dicho antes, hasta que el último Elohim no haya despertado, el juego no acaba. ¿Vale? Además, no se abandona a nadie. Aquí esto no se acaba. Es decir, porque no estará completo el Elohim hasta que no vuelve el último. Aquí vamos a ver cómo se redime al mundo. ¿Por qué esto es necesario? Porque es necesario porque hay personas que llegan a un momento en el que no pueden salvarse a sí mismas. Y eso se ve continuamente. Pero sí que pueden ser salvadas a través de otras y no físicamente, aunque físicamente pueda manifestarse muchas veces, sino de manera mental, de manera emocional, lo que es la redención mística. Pero todo eso lo vamos a ver aquí, muy importante, ¿vale? El cómo hacer esta misión lo mejor posible. ¿Qué elementos nos da Neville? Como las tijeras de podar. Aquí veremos cómo se cambia el pasado, el presente, el futuro. Bueno, todo eso lo vamos a ver aquí. Es muy interesante. Y cómo formar un grupo de salvación real. Y nada más. Espero, bueno, que os haya gustado esta charla. No es para todos los públicos. Tampoco pretende serlo porque todos miramos a través de una mirilla, como hemos dicho antes, y llegará el momento para todos. Antes o después, como dice Neville Goddard. Todos estamos llamados a la promesa, a la salvación. Da igual lo que ocurra, lo que pase. Además, es más, como os he dicho antes, ya ha sucedido y ya estamos todos salvados. Lo que pasa es que no se trata de cruzarse de brazos porque ya ha sucedido. Esa es la película, la película en la que no se salvan es en la que tú cruzas de brazos, ¿no? Es decir, el universo en el que no sucede nada es en el que no hacen nada. Todo está bien, hemos visto antes, pero aunque esté todo salvado, tenemos que vivir la película. Aunque el protagonista de esa película que tanto te gusta salva al mundo, tú sabes que eso ya ha sucedido. Aunque el protagonista lo supiese, tiene que hacerlo, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo. Entonces, ya seas tú, ya sean otros, si tú lo haces mentalmente, que es como tiene que ser el cambio. Esto lo vemos mucho en es tu responsabilidad, en esta charla, ¿vale? El cambio externo, aunque tú veas gente moviéndose, aunque incluso tú hagas movimientos, eso es porque ha habido un cambio interno. Todo eso, por eso os recomiendo ver todas las charlas. Igual os recuerdo que estas charlas también estarán pronto, depende de cuando veas este vídeo, pues estarán también disponibles en presencial, porque quiero transmitir esto también de manera presencial y igualmente gratuita como este vídeo que estás viendo.
Igual, estas charlas también tienen la particularidad de que también van a ser libros. Los libros sí que tendrán, posiblemente en la mayoría de los casos, aunque posiblemente donaré algunos, van a ser de coste, pero van a ser de coste bajo. ¿Por qué? Porque van a estar hechos, digamos, de manera lo más sencilla. Posiblemente estén hechos manualmente por mí y demás, para intentar que no sea un coste muy elevado. Igual, va a haber, pues tratarán estos temas también de una manera profunda o con una mayor profundidad, pero bueno, ya viendo estas charlas, estas videocharlas, yo creo que tienes prácticamente todo lo necesario. En las charlas presenciales, pues lo bueno es que siempre va a haber preguntas, respuestas, se puede ampliar un poco más. Siempre la interacción humana siempre está también muy interesante. Si tienes la oportunidad de asistir a una de ellas, pues genial, serán en España, en diferentes ciudades, ya iremos viendo. Bueno, esto también si se agranda, pues pueden ser en otros países, ya lo iremos viendo. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo. Y nada, pues puedes poner ahí, si esto lo estás viendo, depende del canal donde lo estés viendo, el medio donde lo estés viendo, si es en YouTube, pues bueno, puedes hacer ahí tus preguntas, también en la caja de texto. Y nada más, y darle like y todas esas cosas si te apetece, y si no, no hace falta. Así que, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente videocharla. Chao, chao.